Los principios que yo he aprendido en mi vida es que todo depende del reino de Dios. Nada está fuera de la voluntad de Dios. Todo se mueve en el reino. Diga conmigo, todo se mueve en el reino. No podemos separar nada del reino de Dios, absolutamente nada. El religioso separa la vida próspera del reino. Oiga bien, el religioso hace una separación de la vida financiera, diga conmigo, finanzas, del reino de Dios. No podemos separar absolutamente nada de Dios. No podemos separar la salud, diga conmigo, salud. Usted y yo no podemos separar salud del reino. Salud psicológica, salud emocional, que se traduce en salud física. Cuando usted está en el reino, cuando usted está en Cristo, psicológicamente tú te vuelves una persona cuerda en tu forma de pensar y en tu forma de vivir. No eres un loco que anda por ahí con locuras. Diga conmigo, nada podemos separar del reino, absolutamente nada. No podemos separar empresas del reino de Dios. No podemos separar política del reino de Dios. Pero hoy el religioso dice, no, es que el pastor no se puede meter en política, el hermanito no se puede meter en política, nadie se puede meter en política porque la política no tiene nada que ver con el reino de Dios. ¿Cuántos han escuchado eso? Dicen el mensaje de la prosperidad y el mensaje de la sana doctrina. El religioso hace una separación de mensajes cuando es uno solo. ¿Sí me doy a entender? Diga conmigo, la prosperidad es el resultado de vivir en el reino. Finanzas saludables es el resultado de vivir en el reino. Entonces no podemos separar absolutamente nada. Nosotros debemos cambiar nuestra forma de ver la vida y entender que necesitamos en los tiempos de hoy, especialmente en los tiempos de hoy, como iglesia, debemos de conocer todos los ámbitos, por ejemplo la política, diga conmigo política. Debemos nosotros votar por principios y valores. ¿Cuántos vamos a votar? ¿O cuántos van a votar? Porque hoy las elecciones, si tú no puedes votar en los Estados Unidos por el presidente de la nación, tú puedes votar por el presidente de tu nación, de tu país. Porque hoy tú puedes ir al consulado y ejercer el sufragio. Entonces, ¿por quién vas a votar? No, hermano, es que yo soy cristiano y yo soy muy espiritual, que se haga la voluntad de Dios. Así habla el religioso. Pero si no votas, no decides sobre tu país. Entonces, diga conmigo, un cristiano, diga conmigo, la política existe porque es parte del reino. Necesitamos nosotros que tenemos hijos nacidos en los Estados Unidos enseñarles a votar y a decidir por principios y valores. ¿A cuántos de ustedes sus hijos les nacieron aquí en los Estados Unidos? Levanten la mano. Entonces su hijo desde ya usted inicia a entrenarlo. Mire, usted no vote por los que aprueban el matrimonio del mismo sexo. Usted no vote por aquel que legaliza la homosexualidad y la lesbianidad. Usted no vote por aquellos que apoyan el aborto. ¿Está conmigo? Usted no vote por leyes antimorales, por personas que promueven leyes antimorales y por personas o candidatos que promueven leyes en contra de la voluntad de Dios. Entonces, vivir en el reino de Dios es vivir una vida abierta, porque el Señor lo primero que te cambia es la mente. Por eso yo he entendido que un cristiano no vive y no es adentro de las cuatro paredes. Un cristiano es afuera de las cuatro paredes. Un cristiano es en su casa, es en su trabajo, es con su familia, es con su empresa. Un cristiano, señores, es en todo lugar. Aquí solo venimos a escuchar la palabra y a darle gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Sí ve? Entonces yo no vengo aquí para ser cristiano. Yo soy, diga conmigo, yo soy cristiano todos los días de mi vida. Debo ser cristiano, debo ser creyente y debo ser un agente de transformación en mi vida. Si yo soy cristiano, mi vida, oiga, diga conmigo, si yo soy cristiano y estoy en el reino, mi familia debe ser una familia fuerte. ¿Sí ve?
No sale el virote solo, el esposo por allá solito para la iglesia y deja a su familia botada, su esposa por acá, su hijo perdido en el mundo. Oiga bien, yo he visto hijos de religiosos y religiosos hasta la madre, que ellos van a la iglesia, no se pierden ni el culto, pero su hijo está perdido, menor de edad, de 12 años, 13 años, están perdidos en la calle, andan con los amiguitos en pandillas, andan para arriba y para abajo, y el gran religiosón en la iglesia. Y te hablan de super espiritualidad y te hablan de sana doctrina, que están en la sana doctrina. Diga conmigo, eso no es reino. Reino es que si mi hijo es menor de edad, si tiene 10, 12, 13 años, yo lo llevo a la iglesia conmigo. No quiere ir, carajito, agarro una faja, le pego 2, vámonos para la casa del Señor, le enseño los principios de la palabra y a caminar derechito. Aunque no quiera ir. Se quiere quedar encerrado en el cuarto, le quito el llavín, si es posible le quito la puerta, le pongo fuego o hago algo, pero no puede estar encerrado en mi casa mientras yo estoy en la casa del Señor. Tiene que caminar conmigo. Eso es reino. Que toda la familia camine junta. Mamá le sirve al Señor, el niño le sirve al Señor, papá le sirve al Señor, la esposa le sirve al Señor. Todos le debemos servir al Señor juntos. Diga conmigo, eso es reino. Salud. Si yo digo ser cristiano, desde el momento que yo vengo a Cristo, la panza se me tiene que ir. Y estos pastores con una panzota, si tenés una panzota, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué dice la panza? Ayúdeme, ¿qué dice una panzota aquí? Solo comiendo pasa, no come saludablemente, no se cuida, no hace ejercicio, tiene una vida sedentaria, no sale ni a darle vuelta a la casa, a hacer ejercicio, no ayuna. No, pero se tiran unos ayunos poderosos y la panzota que yo entiendo. Señores, cuando vos ayunás, oíme bien, cuando vos ayunas, tu cuerpo se vuelve uno con el ayuno. Cuando vos el ayuno, mira, comprobado científicamente que el ayuno intermitente te reinicia el sistema. Vos te levantas en la mañana, te bebes tus vasitos de agua. No como yo lo hacía antes, que cuando yo me levantaba muy de mañana, mi esposa me preparaba 8 tortillas, 4 huevitos fritos, frijoles, arroz, queso, café y todo. En la panzota la tenía así. Pero una vez el Señor tocó esa área, Dios, cuando el reino te toca, todo cambia. Entonces te vuelves una persona más saludable. Dejas de comer tanto, bajas de peso, se nota la figura ya, el lavadero que tenés, como el mío, que ya va dando lugar. Entonces, diga conmigo, cuando estás en el reino, tienes salud, deja los disvaríos, deja esos comportamientos violentos, airados. Ya a tus hijos, a tus hermanos no los das con el puño, no los agarras a pescosadas, sino que les hablas con la palabra porque ya son personas entendidas. Dejas de tratar mal a tu esposa, dejas de tratar mal a tus niños, de avergonzarlos en público, sino que te vuelves una persona sabia y sabes cómo tratar con tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Diga amén. Entonces, en el reino de Dios, toda tu vida se alinea. Tu vida emocional, tu vida psicológica, tu vida física, tu vida espiritual. Diga conmigo, mi vida familiar, mi vida empresarial y mi vida financiera. Señores, diga conmigo, no hay nada que esté fuera del reino de Dios, porque el reino todo lo gobierna. No hay nada que esté fuera del reino. Oíme bien, tú haces una fechoría, tú haces una maldad y te encerrás en un túnel de lo más profundo, en una cueva, y pensaste que nadie te miró. Señor, había ojos sobre ti que te miraron y eran los ojos del Señor. Y esa maldad que hiciste en lo oculto, que hicimos en lo oculto, ese pensamiento que pensé en lo más privado,
ese pensamiento, ese pecado, esa maldad que cometí y que nadie se dio cuenta, va a traer un resultado y una consecuencia, porque el reino de Dios gobierna todo y está aquí para bendecir cuando caminas bien, pero está aquí para enjuiciarte cuando actúas mal. Diga conmigo, tener plata. Diga conmigo, tener plata. Tener empresa. Diga conmigo, tener salud. Es solo el resultado de vivir en el reino de Dios. Yo que usted me emocionara, hombre. Ahí no, hermano, eso es pecado. Ya usted se salió de la sana doctrina. Porque la sana doctrina, en la sana doctrina, tú tienes que morir como murió Pedro. ¿Cómo murió Pedro? Cabeza abajo. Porque él no se consideró digno de morir de la misma manera que murió nuestro Señor. Entonces Pedro dijo, a mí no me crucifiquen como el Señor, crucifíquenme porque yo no soy digno de morir como Él. Señor, ese fue Pedro y vivió, ese fue el contexto de su tiempo. En el contexto de la iglesia primitiva, diga conmigo, era perseguida. Era apedreada, era latigada para que no se predicase el reino. Ese es en el contexto de ese tiempo que la iglesia primitiva vivió de esa manera. Pero hoy la religión quiere que tú vivas en ese contexto de pobreza, en ese contexto de persecución, en ese contexto de vida. Hoy vivimos en otros tiempos muy diferentes al tiempo que la iglesia primitiva vivió. Hoy si tú predicas en el evangelio en la calle, nadie te va a apedrear. Hoy el problema grande que tenemos es las luchas internas. Nosotros luchamos contra nosotros mismos por servirle sí o no al Señor, porque hoy tenemos un enemigo tan grande que se llama nuestra naturaleza de pecado. ¿Por qué vivía tan activado el cristiano de la iglesia primitiva? Porque era perseguido. Cuando a vos te persigue el diablo, se te va toda pereza, toda la ganancia y inicias a vivir el evangelio de una manera verdadera. Diga conmigo, el reino lo abarca todo. Diga conmigo, mis finanzas también. No podemos andar acabados toda la vida. No podemos estar con la cuenta vacía del banco toda la vida. Entra dinero y así como entró, así mismo sale y se esfuma y se desaparece. El alegrón solo fue el viernes cuando recibiste el cheque y de ahí vives deprimido porque ya el cheque se desapareció. ¿Está conmigo? Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Pasa algo, el Señor dice, es que dicen, mira, algunos religiosos dicen, es que sacaron el versículo del contexto o de la historia en lo cual el versículo se dijo. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corintios, le dice esto, mire, nuestro Señor Jesús se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Diga conmigo, Jesús se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. ¿En qué contexto el apóstol Pablo dice eso? El apóstol Pablo lo dice en el contexto de que ellos estaban recogiendo una ofrenda para la iglesia en Macedonia, para la iglesia en Jerusalén. Él está en Macedonia y está la iglesia en Macedonia, lo dice el versículo 1. Y ellos están recogiendo una ofrenda para la iglesia en Jerusalén porque en la iglesia de Jerusalén había regresado exiliados que habían salido de Jerusalén y habían regresado a la iglesia y no había manera de sustentarlos económicamente. Entonces ellos comienzan a hacer una recolecta de finanzas, diga conmigo dinero, diga conmigo cachín, cachín. Empiezan a hacer una recolección para llevarla a Jerusalén, pero había un problema, que la iglesia, diga conmigo, la iglesia en Macedonia era pobre financieramente. No tenían para dar. No había plata. Diga conmigo, no había plata. Pero el apóstol Pablo, cuando usted le dice estos, porque la iglesia en Corinto se la tiraba de muy espiritual. Hablaban en lenguas. Solo en lenguas querían hablar y el apóstol Pablo los tuvo que ir a poner en su lugar. Les dijo, yo prefiero hablar 2 palabras con entendimiento que tirarme en lenguas aquí. Y les prohibió hablar en lenguas a no ser que sea una oración personal. Entonces el apóstol Pablo dice esto, estos de su pobreza han dado en abundancia. Diga conmigo, dinero. ¿Por qué te digo esto? Porque la voluntad del Señor y el diseño del reino es para prosperarte.
La voluntad del Señor y el diseño del reino es para levantarte y sacarte de donde estás. El reino de Dios, señores, el reino de Dios está aquí. Diga conmigo, el reino de Dios ha venido. El reino de Dios se ha acercado. ¿Para qué? Diga conmigo, ¿para qué? Para prosperarnos, para bendecirnos. Diga conmigo, para prosperarnos y para bendecirnos. Está aquí todavía usted. Dígale al que está a su lado, aunque te burles y aunque te parezca ridículo, dígale, mi milagro está a punto de suceder. Dígale, aunque te burles y te parezca ridículo, mi milagro está a punto de suceder. Yo estoy creyendo eso, que el reino de Dios va a responder a mi caminar de vida. El reino de Dios responde naturalmente a cómo tú estás caminando y cómo tú estás viviendo. Diga conmigo, el reino de Dios responde a cómo tú vives y todo lo que tú haces. Todo aquello que tú haces, el reino de Dios, si estás en Dios, el reino lo respalda. Diga conmigo, el reino de Dios respalda todo lo que tú haces cuando está dentro de los parámetros de Dios. Si tú le inicias a creer a Dios por algo y por alguien, el reino de Dios va a respaldar lo que tú iniciaste a creer. Diga conmigo, Dios va a respaldar lo que yo inicié a creer. Ahora mi pregunta es, ¿por qué estás creyendo? ¿Qué es lo que estás mirando en el futuro de tu vida? Míreme acá, iglesia, ¿a dónde usted quiere llegar? ¿Qué es lo que usted quiere alcanzar? ¿De dónde usted quiere salir? ¿A dónde usted quiere pararse mañana? Ese es el problema grande que tenemos muchas veces los cristianos, que no estamos preveyendo el futuro de tu vida. No estamos viendo hacia dónde queremos ir. Diga conmigo, hay que ir a algún lugar. Porque en la vida no podemos andar, señores, del tingo al tango, del mingo al mango. Tenemos que vivir direccionados a un lugar en el cual debemos aterrizar. Yo debo de tener una meta, yo debo tener un enfoque, yo debo de tener un proyecto. Diga conmigo, un proyecto de vida, el que yo quiero alcanzar. Cuando usted tiene un proyecto, dígale al que está a su lado, cuando usted tiene un proyecto en desarrollo, dígale, cuando usted tiene un proyecto, tu vida cambia. Cuando vos tenés proyectos que te desafíen a ti y que desafíen a Dios, tu vida se direcciona, tú te direccionas. Nosotros fuimos a ver al prestamista, nos hizo un análisis financiero y nos encontró todas las tarjetas de crédito que debemos. Y nos dijo, el crédito de ustedes está bien para poder comprar, pero ustedes necesitan pagar esta tarjeta de crédito, pagar esta otra tarjeta de crédito, pagar esta otra tarjeta de crédito. Ustedes necesitan hacer esto para alcanzar esto que ustedes quieren lograr. ¿Está conmigo? ¿Cuántos queremos alcanzar algo? Entonces, cuando tú quieres alcanzar algo, tú te alineas en la dirección en la cual tú vas a caminar. No pierdes el tiempo con gente que no lo tienes que perder. No hablas con gente inútil. Te enfocas con gente que te va a direccionar en la vida. Señores, aquel que tiene, diga conmigo, el que tiene proyectos, no anda con chismes, no anda con estupideces, no anda hablando tonterías. Diga conmigo, está enfocado en su proyecto de vida, en el proyecto de sus hijos, en el proyecto de su familia. Diga conmigo, el que tiene proyectos. Pero aquel que no tiene nada y no sabe a dónde va, se levanta a la hora que le da la gana. Tiene tiempo de chismear de todo mundo. Hasta del que no tiene que chismear, chismea. No tiene tiempo para escuchar al que denigra, ni al burlón. No tiene tiempo para fijarse en tonterías. Él tiene tiempo, diga conmigo, para su proyecto. Señores, necesitamos tener proyectos. ¿Cuántos tienen proyectos aquí de vida? Dime cuántos proyectos tienes y te diré quién eres. Si tienes proyectos de vida, tú vives ocupado, trabajando en dirección de los proyectos que quieres alcanzar. Pero si no tienes ninguno,
vives deprimido porque no tenés nada que hacer. La gente que no tiene proyectos, de todo se deprime. La gente que no tiene proyectos, todo le da tristeza. Si hay, llora, y no hay, llora también. La gente sin proyectos, todo le afecta, todo le hace daño. Es terrible, diga conmigo, qué terrible. Entonces nos dijo ese hombre: miren, chicos, ustedes tienen que pagar $3,500 en esta tarjeta de crédito. ¡Ay! Tienen que pagar $2,000 en esta otra. ¡Ay, Señor! Y mi esposa me hizo la suma: baby, a ti te toca pagar $9,000 en tus tarjetas de crédito. Y me golpeó al principio, pero dije: Señor, este mes voy a trabajar para cancelar esas tarjetas de crédito y poder alcanzar lo que quiero alcanzar. Dele un aplauso a la gloria de Dios. Señores, cuando tú tienes proyectos, tu fe se activa. Diga conmigo: los proyectos me activan la fe y te activan la vida. Se te va la pereza, tu sangre fluye, tu cuerpo se calienta, el frío se va, la pereza se va, la religión se va, porque tú no estás para ser religioso, tú estás para conquistar en la vida. Venimos a la iglesia no de una manera religiosa. Ay, el hermanito aquí, la hermanita allá, que se vistió, que no se vistió, que se puso, que no se puso. Señores, no se trata de la ropa, de lo que te pones, de lo que... No se trata de lo que te quitas, no se trata de cómo te ves, de lo que yo digo. Se trata que tú comiences un proyecto hoy. ¿Qué proyecto vas a comenzar? Hasta los vagabundos, hasta los homeless en la calle tienen su proyecto. Hasta los drogadictos tienen su proyecto. El drogadicto, cuando usted lo mira en la calle, es que no tiene droga. Y cuando él se llega al carro, él ya sabe y te presiona que le des, porque ya sabe que él va a ir a comprar el carruco de droga. Y ¿sabes qué me impacta? Que son osados, pierden la vergüenza, no tienen vergüenza alguna. Vienen los hombres y llegan a la puerta de tu carro y le hacen así, ¿ves? Y te piden y te ponen la pailita que le des y no tienen vergüenza. No. Entonces, ¿qué estás esperando para empezar tu proyecto? Porque para iniciar un proyecto, diga conmigo, para iniciar un proyecto hay que ser osado, hay que perder la vergüenza. Hay que hablar, hay que tocar puertas, hay que llamar, hay que meterse donde no le están llamando. Pero si ocupas el teléfono, no solo para jugar Free Fire y para postear en Facebook. Y la cocina de adorno la tenés. Si yo fuera mujer, ya tuviera un restaurante ya. Me abriera mi restaurante en la cocina de mi casa, vendiera pupusas, baleadas y hasta que lo que no existe, lo cocinara ahí y lo vendiera. Diga el que está a su lado: proyectos de vida. Porque sin proyectos no hay motivación. Si vos no tenés un proyecto, no tenés motivación alguna. A mí me dijo ese hombre: mira, me dijo, están ustedes listos, diga conmigo, listos para comprar, pero tienen que pagar estas deudas. Cuando él me dijo listo, diga conmigo, listo, estás ready. Dígale que está a su lado: usted está listo para iniciar. Mire, si usted no tiene ni $1 en la cuenta del banco, me alegra que esté vacía, porque la vas a tener al tope y la vas a poder llenar. Que esté vacía no significa que no le vas a echar. Diga conmigo, manos vacías, manos abiertas para poder agarrar lo que Dios va a traer a tu vida. Pero señores, hay que creerle al Señor, porque sin proyectos, diga conmigo, sin proyectos no hay motivación. Necesitamos, dígale que está a su lado, necesitamos proyectos. Dígale: hoy usted tiene que salir de aquí con un proyecto. Dígale: hoy usted tiene que salir de aquí con un proyecto. Levante la mano. ¿Cuántos van a comprar su casa? ¿Cuántos van a comprar su carro? Ay, pastor, eso es del diablo. ¿Cuántos van a bajar las libras que tienen de más? ¿Cuántos van a echar su cuerpo fisiculturista como Henry, que anda en el gimnasio con todo? No, pero eso es del diablo, andar en esos gimnasios ahí. Yo creo que es más del diablo quedarse en el sofá haraganeando, comiendo y mirando televisión.
Lucas capítulo 5, versículo 1 al 10. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 10. Y ya muchos conocemos la historia. Pero para iniciar, vamos a leer versículo 1 al 3 y dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Diga conmigo, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. En el versículo 2 dice esto: y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó, diga conmigo, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Lo vamos a dejar ahí y a medida vayamos entrando en la palabra, vamos a ir leyendo todo lo que sigue, todo lo demás. Sucede algo en esta historia y a través de ella yo quiero darte 6 puntos o 6 formas, 6 maneras para iniciar proyectos de vida. Pregúntele, dígale al que está a su lado: vamos a aprender a iniciar proyectos de vida. Número 1, para iniciar proyectos de vida debemos salir de nuestro metro cuadrado llamado frustración. Debemos salir de la frustración. Diga conmigo, hay que romper con la frustración. Lucas capítulo 5, versículo 1 y 2 es una imagen poderosísima y que llama mucho la atención, porque Jesucristo llega justamente a donde Pedro estaba, diga conmigo, lavando las redes. Lavando las redes porque las redes estaban vacías. Entonces Jesucristo llega y dice la palabra que la multitud se agolpaba a Jesús. Diga conmigo, la multitud se agolpaba a Jesús. Agolparse es caer de un golpe. Como cuando el otro domingo yo me parqué afuera y me bajé del carro y luego, ahí viene el pastor, ¡uh! Todos se vienen ahí y me meten aquí arriba chineado. Llegó el pastor y todos me meten ahí. ¡Qué gozo! ¡Qué alegría! Pues así pasó con Jesús. Jesús aparece en escena y justamente aparece donde Pedro, sus padres y todos los pescadores están lavando las redes vacías. Diga conmigo, redes vacías. Y el Señor, una vez la gente se agolpa, la gente cayó encima de Jesús de una manera violenta, de una manera agresiva. El Señor empezó a enseñar. Pero en ese momento que el Señor empieza a enseñar, Pedro, diga conmigo, estaba lavando las redes. Imagínese a Pedro lavando las redes aquí y Jesús predicando la palabra enfrente de él. Yo me imagino a Pedro diciendo como el religioso: qué gente que andan siguiendo a ese Jesús. Qué bárbaro, solo siguiendo a Jesús pasan, no tienen otra cosa que hacer, no me miran a mí trabajando, que yo paso trabajando. Diga conmigo, hay que romper con la frustración. Porque mucha gente se enseña, señores. Se encierra, mucha gente se encierra en su metro cuadrado, en su forma de pensar. Pero viven en una vida de frustración porque se trabaja y no se hace nada y la cuenta del banco no está donde tiene que estar. ¿Cuántos años tenés en los Estados Unidos? 5 años, 2 años, 5 años, 10 años, 15 años, 25 años, 30 años y la cuenta del banco no tiene que estar a donde está, tus finanzas no tienen que estar a donde está, tu empresa no existe, tus casas no están y tenés años de vida de estar en un país donde fluye leche y miel, donde hay plata, donde hay finanzas, donde si tú aplicas los principios del reino te van a funcionar. Pero Pedro estaba ahí, diga conmigo, con las redes vacías. Pedro oiga bien esto, Pedro pudo haber dejado las redes y correr a donde el maestro: Señor, me llamo Pedro.
Señor, Señor, yo sé que tú sanas a los enfermos. ¿Cómo tú puedes sanar a un empresario fracasado? Señor, pesqué toda la noche, Señor, y no agarré nada. Mi cuenta del banco, la empresa de mi padre está a punto de quebrar. Señor, ¿qué consejo me das? Lo que pasaba con Pedro es que Pedro había entrado en frustración. Y la frustración, una de las cosas que la frustración hace es que te atrapa en ese mundo de tristeza, de dolor, de cansancio, de no aceptación del fracaso de vida que tenés. Y Pedro estaba ahí, estaba frustrado hasta la coronilla. Eso, el frustrado dice eso que solo en la iglesia pasan. Sí, decís eso porque estás en una etapa de frustración y no tenés mente para ver lo que Dios puede hacer en tu vida. Cristo enfrente de Pedro, Cristo predicando la palabra y Pedro lavando las redes. Qué terrible. Y así sucede muchas veces con nosotros. Creemos que la solución está en trabajar duro. Pensamos que la solución está en trabajar como burro. Pensamos que la solución está ahí. Pero no es así. Porque cuando tú te encierras en tu fracaso, no te permites escuchar la voz de Dios, ni la voz del consejo, ni la voz de la sabiduría. Pedro se encerró en su fracaso de pérdida. Pedro se encerró en su frustración y no tenía oídos para Dios. Así pasa con la gente frustrada. Cuando alguien se frustra con algo, se cierra totalmente. Hay un encerramiento interno en la mente que no puedes ver las cosas de una manera diferente. Tú ves a través de la frustración, tú ves la vida a través de la frustración por los fracasos que tuviste. Oiga bien, hay gente que vive frustrada hasta el día de hoy por las traiciones que le hicieron ayer. Hay matrimonios que fueron matrimonios un día, se separaron, se dejaron, uno se casó con una mujer, el otro con otro hombre, etcétera, viceversa, y todavía aquel que está casado con otra mujer, es que yo lo amo. Porque no pudieron aceptar la pérdida. Señores, dígale al que está a su lado, es tiempo de romper con la frustración. Porque la frustración te encierra en tu fracaso, en tus experiencias y no te permite escuchar la voz de Dios. Frustración te cierra en tristeza, te encierra en dolor y te encierra en lágrimas. No crees en nadie. No escuchas a nadie. Todo para ti es oscuro, es gris. Nada te parece atractivo. Pedro estaba enfrente del dador de la vida. Pedro tenía enfrente a Cristo Jesús. Y lo estaba mirando que hacía milagros. El Señor estaba haciendo milagros ahí. Pero Pedro estaba lavando sus redes. El que está frustrado mira que el empresario progresa, que le sale bien, pero él está en lo mismo. Dígale al que está a su lado, es tiempo de romper con la frustración. Redes vacías. Pedro había trabajado toda la noche, así como nosotros trabajamos en los Estados Unidos. No ahorramos. El cheque que agarramos lo pagamos y para que los hipotes coman. Vivimos rentando. La mayoría de los latinos en los Estados Unidos rentan un cuarto, le rentan a alguien. Por eso hoy son los grandes complejos de apartamentos. Usted va a un complejo de apartamentos, está lleno de latinos. Dígale al que está a su lado, vamos a romper dígale con la frustración. Pedro se encerró en sus redes vacías. Es que no tengo, es que no puedo, es que me traicionaron, es que perdí, es que me hicieron daño, es que me mintieron, es que me maltrataron, es que me engañaron. Diga conmigo, es tiempo de romper con la frustración. Diga conmigo, con la frustración. No te puedes encerrar en ese mundo de frustración. Necesitas romper eso para poder expandirte en la vida.
¿Cómo sales de la frustración? Quita tu mente, quita tus ojos de la pérdida. Perdiste, sacúdese y es tiempo de seguir adelante. ¿Cómo se va la frustración de ti? Deja de ver tus pérdidas, deja de ver tus malas inversiones, deja de ver a los que te robaron, deja de ver a los que te traicionaron, déjalos ir y pon los ojos, diga conmigo, puestos los ojos en Jesús, el hacedor y consumador de la fe. Señores, es peligroso vivir en frustración. Porque aquello que tú permitas que gobierne tu vida, esa va a ser la dirección de tu vida. Si tú te permites vivir en frustración, la frustración gobernará el futuro de tu vida. Es que me traicionaron. Una persona frustrada se aferra a la pérdida que tuvo. Una persona frustrada se aferra a seguir en lo mismo. Su tema de conversación no cambia, es lo mismo de siempre. Es que me hizo esto, es que me hizo lo otro. Y te aferras a aquello, no lo quieres dejar ir. Es que la dejó o lo dejó hace 15, es que lo amo todavía. Es que la amo y ya está casado el sinvergüenza. Tiene 4 o 5 hijos. Señores, vamos a romper, diga conmigo, hay que romper con los fracasos, las frustraciones y vivir en libertad espiritual. Si yo perdí, pero aprendí. Usted perdió algo, déjelo ir, ya lo perdió, pero diga conmigo, aprendí. Si fracasé, me levanto. La palabra dice que el justo caerá y 7 veces se levantará. Señores, si me caigo, si fracaso, si me traicionan, no pasa nada, me sacudo y sigo adelante. Si se burlan de mí, no pasa nada, me sacudo y sigo adelante. Porque no puedo permitir que la frustración ni los fracasos de la vida me inhiban, me entierren y me quiten la vida. Es necesario recuperarse de la frustración rápido. Tú tienes 30 años de estar en los Estados Unidos y no tienes nada. Diga conmigo, voy a comenzar de cero. Este es mi primer año en la USA de América. Yo siempre que tenía fracasos, siempre aplicaba eso en mí. Yo me recuerdo en una ocasión, estamos trabajando, hicimos el trabajo todo el día. A las 10 de la noche vinieron, abrieron la válvula de agua y todo aquello parecía un río. Eran las 10 de la noche. Y dije yo, bueno, a iniciar de nuevo. La frustración se fue, el fracaso se fue. Cuando tú decides iniciar de nuevo en tu fracaso, inicias a caminar. ¿Está conmigo? Diga conmigo, bendito Pedro. Número 2, para iniciar proyectos de vida, debemos dejar de ser superficiales. Diga conmigo, gente superficial. Y debemos ser gente intensa y profunda en todo. Diga conmigo, si deseamos iniciar proyectos de vida, debemos de dejar de ser gente superficial y debemos ser gente intensa y profunda en todo. Diga conmigo, profundo, intenso en mis relaciones personales, en todos los ámbitos. Diga conmigo, voy a ser profundo e intenso. Vine a este mundo para lo que vine y yo vine a este mundo para glorificar el reino de Dios. ¿Cómo se glorifica el reino de Dios? No gritando amén, aleluya, hablando en no. Señor, ¿cuánto te dejas en la cuenta del banco? ¿Cuántos carros tenés? ¿Cuántas casas tenés? Y te voy a decir cuánto glorificás al Señor. Te estoy desafiando. Tenés que tener tus 3 casas, tus 4 mínimo. Yo he visto pastores que les quitan el anillo a la gente y tienen 6 casas y la gente pelada sin ni un 5. Y aquí no te quitamos el dinero, aquí te desafiamos a que le creas al Señor por más. Diga conmigo, voy a ser profundo e intenso en mis relaciones personales. Porque Dios te dio la capacidad, Dios te dio los dones.
Dios te dio la fuerza, Dios te dio la vida y Dios te dio la salud. Tú estás listo, no necesitas comprar nada. Usted no necesita comprarme nada a mí. Yo me fui ayer al parque y estaba en el parque a la orilla del río. Es un río, un parque que se llama McHenry Park. Está a la orilla del río y es muy lindo, ahí es muy hermoso. Y yo fui, quería ir donde Mario, pero Mario estaba trabajando. Porque donde vive Mario, él tiene una playa personal, privada ahí. Me encanta ahí cuando yo fui. Entonces vos vas ahí donde Mario, te parqueas y luego entras a la playa. Y está hermoso, está lindo. Tenés un view del océano maravilloso. Entonces yo me fui al McHenry Park y me parqué para meditar en la palabra, para pedirle al Señor. Y miré una persona que estaba pescando con una caña de pescar que pegaba al techo. Profesional. Y luego el equipo que él traía puesto, profesional. Y cuando él tiraba la caña, le hacía aquella garrucha. Era un monstruo de garrucha. Entonces yo lo miré y me enojé con el tipo. ¿Qué hace este tipo pescando en la orilla? Está en el lugar equivocado. Que se vaya de aquí, yo no lo quiero ver. Porque no puede estar en la orilla, necesita estar en lo profundo, allá adentro, pescando tiburones, pescando de ballenas, no pescando lagartijas. Usted no nació para lagartijas, usted nació para cosas grandes. Diga conmigo, nací para cosas grandes. Diga conmigo, nací para cosas grandes y tengo lo que necesito para alcanzar cosas grandes. Dale un aplauso al Señor, por el amor de Dios. Pedro era muy superficial. Pedro era diga conmigo, gente superficial. Mira al que está a su lado. Dígale, ten cuidado, porque tú estás sentado a la par del próximo millonario. Dígale, más te vale que me respetes y me trates bien. Señores, Jesucristo estaba ahí. Oiga bien, Jesús estaba ahí en la orilla y el Pedro lavando las redes. Rásquese la cabeza conmigo. Es como que a la iglesia viniera Donald Trump. ¿Cómo tú no vas a estar sentado a la par de él? Oh, no hay que esté viejo loco. Ese no es viejo loco, es empresario. Yo que tú me acerco y le pido un consejo. ¿Cómo hago plata a Donald Trump? Yo he visto gente que camina con gente importante, diga conmigo, gente importante, y los tratan como cualquier cosa. Yo estaba en el trabajo, un día de estos, hace un mes, 2 meses, y yo no sabía con quién trabajaba. Y miro al señor, va como tranquilo ahí, con una camisita, con unos chores. No supe cómo llegó ahí. Y me voy, ¿cómo te llamas? Me dijo fulano de tal. ¿Y qué andas haciendo por aquí? Mirando, me dijo. Y ahí, dije, este viejo loco. Allá después me doy cuenta que el tipo es un magnate y un millonario de Maryland. Un real estate, el más millonario y magnate de aquí, de este estado. Dígale al que está a su lado, ten cuidado de la manera que te acercas. Entonces Pedro era muy superficial. Estaba Jesucristo ahí. Jesucristo no necesitaba pasar el mal rato de Pedro, porque el Señor, a Pedro hizo pasar un mal rato a Jesús. Oiga bien, Jesús le tuvo que rogar a Pedro, Pedro, vos no sos pescador de orilla, hombre, boga mar adentro, Pedro. Vos no es para que estés aquí lavando diga conmigo, boga mar adentro. Entonces Jesús le tuvo que rogar a Pedro, por el amor de Dios, Pedro, llévame al mar adentro, porque el tipo no quería hacerle caso a la sabiduría viva aquí en la tierra. Es importante romper con las frustraciones mentales. Es importante desarraigarnos de las frustraciones. Pedro era muy superficial, muy torpe. Estaba el Señor ahí y él no lo había dimensionado, que él lo podía sacar de su ruina y él lo podía sacar de su pobreza. Mire, la gente que es superficial hoy en día, es que no es necesario ir a la iglesia. Es que no es necesario diezmar y no han probado. No han probado al Señor.
Es que no es necesario servirle. Esa gente solo perdiendo el tiempo pasa. Lo mismo que Pedro estaba haciendo, lavando las redes, acabado, sin ni un 5, y todavía agarrándose de su tontería. Entonces diga conmigo, no podemos ser superficiales. Diga conmigo, hay que ser gente intensa, hay que ser gente profunda. Una persona intensa, profunda, ¿cómo estás? Aunque no te conozca. Usted viene a la iglesia, salude a todos, dése a conocer, dame tu número de teléfono, cómo te llamas, a dónde vivís, y usted délo aunque no se lo pidan, pero usted hágase conocer, converse con la gente, porque posiblemente la persona que está enfrente tuyo va a ser un día millonaria y al día de mañana se va a acordar de ti. No, es que si yo no hablo, si a mí no me hablan, yo no hablo. Es que a mí no me saludan, yo no saludo. Superficial. Si no me sonríen, yo no sonrío con nadie. Ay, que ese pastor me dio un abrazo y a mí no me gustan esas cosas de abrazo. Demanda le voy a poner. Superficial. Cuando eres muy superficial, pierdes el sentido de la vida, el valor de las personas. No valoras, no le das el lugar a las personas que tienes que darle, porque hay gente importante en la vida que te va a sacar adelante y te va a ayudar a alcanzar tus proyectos. Gente que es intensa y profunda tiene la capacidad de iniciar aceleradamente a caminar en proyectos de vida. Cuando usted es intenso, diga conmigo, voy a ser intenso. Diga conmigo, voy a ser intenso. Voy a ser profundo. Diga conmigo, profundo. Tus proyectos de vida se aceleran porque conectas rápido con la gente. En Segunda de Reyes habla de una mujer. Dice esto, que él dice, Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo, diga conmigo, el profeta Eliseo. Y había allí, diga conmigo, había allí una mujer importante, diga conmigo, una mujer importante. Diga conmigo, una mujer importante. En otras versiones dice que era importante, era rica, era distinguida y era, diga conmigo, sabia. Y ella más adelante dice, porque el profeta Eliseo le dijo a ella, mujer, ¿qué quieres que haga por ti? Y la mujer le dijo, mira, mi señor, yo no necesito que tú hagas nada por mí, porque mi vida es vivir en medio del pueblo y a mí me gusta estar con la gente. Diga conmigo, hay que amar compartir, diga conmigo, hay que amar conversar, hay que amar darse la mano, un abrazo, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal va todo? Entonces esa mujer le dice a su marido, mira, hombre, vos que solo trabajando como burro pasás, invitemos al profeta a nuestra casa y construyámosle una habitación donde él pueda venir y donde él pueda morar. Diga conmigo, gente intensa, gente profunda, acelera los proyectos de Dios para su vida. Oiga bien, Jesús tuvo que venir a donde Pedro. Jesús tuvo que venir a donde Pedro y pedirle la barca. Y si el Señor viniera, yo le doy la barca a usted. Porque vos sabés que el Señor va a prosperar tu negocio. Te pregunto, ¿cómo quedó la barca de Pedro y el negocio del padre de Pedro después que le dio la barca a Jesús? ¿Ah? Diga conmigo, los peces le iban a destruir las barcas. Necesitamos recuperar la confianza en nuestro Señor. Necesitamos volver, diga conmigo, hay que volver a confiar en nuestro Señor nuevamente. Dígale al que está a su lado, hay que ser gente intensa y gente profunda. Sí, hoy antes de salir de acá, dese la mano, dese un abrazo. Es más, póngase de pie ahorita y cámbiese de silla, salude al otro. Si no lo saludó, dele un abrazo, dígale, me alegra de verte aquí. Vamos, levántese ahí. Salga de su silla ahí, especialmente si no lo conoce, vamos. Dele un abrazo, dele un abrazote sabrosote ahí.
Ajá, vos. Dígale, qué gusto, dígale, estás hermoso hoy, estás lindo hoy. Wow, dígale, qué camisa la que te tiraste, dígale, qué vestido, qué belleza, dígale. Dígale, usted no nació para vivir en las orillas, usted nació para ser intenso y nacer profundo. Dele un aplauso poderoso al Señor. Déselo fuerte si puede. Señores, no podemos ser superficiales. Cuando tú eres muy superficial, tú puedes tener a un millonario, a un billonario, a un magnate a tu lado y lo vas a ver como alguien común y corriente. Un ángel se te puede aparecer y tú lo puedes ver como algo o alguien común y corriente y como cualquier cosa, y no lo vas a honrar, no vas a apreciar y vas a perder la bendición. Por eso la gente que decide ser, diga conmigo, intenso y profundo, es gente que acelera sus proyectos de vida. Número 3. Si queremos ver resultados extraordinarios en nuestros proyectos de vida, tendremos que renunciar a la lógica y a la razón. Diga conmigo, renunciar a la lógica y a la razón. Debemos renunciar a nuestras matemáticas mentales. Usted necesita renunciar. Diga conmigo, voy a renunciar a mis matemáticas. Proyéctese. ¿Cuánto tiempo tiene de estar en los Unidos? Yo, pastor, tengo 6 meses. Es que a Dios no le importa cuánto tiempo tenés. Porque hay gente que tiene 30 y no tiene nada. No es el tiempo, es lo que le creas al Señor y por lo que le estés creyendo al Señor. No son, diga conmigo, voy a quebrar las matemáticas de mi vida. Usted, yo lo quiero invitar hoy que le crea al Señor por su casa, por su carro, por su empresa, por su buen empleo y por su vida espiritual. Porque eso, tener un proyecto, te va a encender por dentro y vas a desarrollarte en Dios. Vas a tener un propósito por el cual orar. Vas a tener algo por qué orar. ¿Por qué estás orando ahorita? No sé, pastor. Bueno, entonces, proyéctate. Vas a comprar tu casa. Entonces, cuando tú vas a la casa y dices, Padre, Señor, ayúdame a comprar mi casa. Padre, ¿de dónde vendrá el dinero? No tengo, Señor, provéeme. Porque hay una necesidad que tú quieres llenar. Diga conmigo, proyectos. Hay que romper con la lógica y con la razón. Jesús vino a Pedro. Y Jesús no vino a Pedro a hacerlo sentir bien. Jesús vino a Pedro a quebrarle su mediocridad, a romperle su frustración, a quebrarle su impotencia, su tristeza, su desánimo. Y el Señor vino a Pedro a envisionarlo, a reenfocarlo, a enseñarle cómo se pesca en el mar. Diga conmigo, hay que aprender de Jesús cómo se vive la vida. Pedro aprendió del Señor a cómo, diga conmigo, a cómo pescar. ¿Sabe qué le dijo? Si el Señor llega donde Pedro, Pedro, dame tu barca, porque hoy diga conmigo, hoy nos van a enseñar a cómo envisionarlos en la vida y cómo tener proyectos de vida, para nuestros hijos. Lo primero que el Señor le dice a Pedro, estás en la orilla, papá. Dígale que está a su lado, usted está en la orilla. Dígale, usted está razonando demasiado. Usted se está limitando desde una. Es que, pastor, yo tengo 6 meses en la USA. Dígale, no importa cuánto tenga. Pastor, es que la casa vale $500,000. Es que no importa cuánto valga, no importa cuánto tenga. Lo que importa en este momento es lo que tú estés creyendo y lo que tú estés envisionando. Ya basta con gente religiosa. Para chismear son buenos. Usted tiene que tener un proyecto de vida. Debe de tener un proyecto de vida para usted y para sus hijos. Usted y yo no podemos dejar a nuestros hijos en las nalgas peladas como nos dejaron a nosotros. ¿Qué me dio a mí? El día que usted muera, déjele a sus hijos sus 2 casas, 3 casas, déjele patrimonio, déjele un legado, déjele herencia, pero hay que dejarles algo y para eso hay que iniciar a creer desde ya. El día que usted se vaya no van a andar con las cajitas pidiendo en el 7-Eleven.
Dígale al que está a su lado, Jesús se le presentó a Pedro para revelarle cómo es que se pesca en el reino. Usted inicia un proyecto, no inicie con temores, no inicie con miedo. Hermano, voy a hacer pupusas en mi casa, pero ahí las voy a traer a ver si ustedes me compran. No, usted haga sopita, usted haga pupusas, usted haga arepas, usted haga tacos, usted haga de todo y diga, las mejores arepas de Baltimore están en venta y no las puede dar por regalado, de las caras a 10 por 4. Si quiere, bueno, y si no, usted se lo pierde. Y usted va a abrir restaurante en su casa. Ya basta de ser empleados. El Señor se le apareció a Pedro para enseñarle cómo se construye. Diga conmigo, cómo se construye, cómo se hacen negocios, cómo te vuelves el número 1 y el más excelente. El Señor le pidió y le dijo a Pedro, Pedro, foga mar adentro. Tienes que ser más intenso. Diga conmigo, hay que ser intenso. Tienes que ser profundo. Diga conmigo, hay que ser profundo. No es en la orilla, no es a medias. Diga conmigo, es mar adentro. Pedro, arriésgate. Diga conmigo, arriésguese. Diga, vaya más profundo. Es tiempo, señores, de arriesgarse. Es tiempo de soñar. Es tiempo de ilusionarse. Es tiempo de esperanzarse. Es tiempo de creerle al Señor por cosas grandes. Vamos a creerle al Señor por nuestra empresa. Vamos a creerle al Señor por nuestra casa. Vamos a creerle al Señor por nuestros hijos. Vamos a creerle al Señor que vamos a tener para dar y no para pedir prestado. Vamos a creerle al Señor por nuestra vida financiera. ¿Acaso solo por la vida espiritual se le puede creer al Señor? Unos creen solo por hablar en lenguas. El religioso está loco de plano. Solo buscando los grandes profetas y palabras proféticas pasan. Ay, que me dio una palabra profética. Ay, que son locuras. Diga conmigo, yo debo creerle al Señor. Pedro le dio una respuesta lógica, razonable al Señor. Pedro ofendió al Señor. Porque cuando nosotros no le creemos al Señor por Él y para qué nos puso en esta vida, pecamos. Un cristiano puede ser muy religioso. Unos sacotes que se ponen así, mire. Sacote así, aquí la corbata. Y no pueden ni respirar, amados hermanos. Y nalgas peladas. No hay de dónde caer el tabú, hay que comprárselo. El Señor vino a Pedro para matarle la razón y la lógica y las matemáticas universitarias que él tenía. Pedro le dijo, Señor, tú eres maestro, tú predicas la palabra, tú no eres pescador. Yo soy el pescador aquí, Señor. ¿Qué tú me vienes a decir a mí? De que tire una vez más la red en el mar cuando yo ya la tiré toda la noche. Señor, ya traté, ya hice el intento, no me funcionó. No lo quiero volver a hacer otra vez. Así es la gente cuando se ha frustrado y cuando el fracaso lo atrapó y cuando la negatividad de la vida y de las cosas y de los demás lo limitó y lo encerró en un estanque que no puede ver posibilidades. Y el Señor apareció y dijo el Señor, mira, cada vez cuando tú vienes a la iglesia no es para que salgas tranquilo como viniste, tienes que salir ofendido. O tienes que salir desafiado. Cada vez que el Señor tenía un encuentro con alguien, lo desafiaba y lo ofendía. Ofendía de una manera educada. El Señor le dijo a la mujer del pozo de Jacob, le dijo, mujer, trae a tu marido. No tengo, Señor, le dijo. Qué mentirosa. Y el Señor le dijo, verdad has dicho, porque el que hoy tienes no es tuyo. Más los 5 que te has echado. El Señor la confrontó, porque el Señor tenía que cambiar y romperle sus argumentos mentales.
Tú tienes que permitir que el Señor rompa tus argumentos mentales. Tú tienes que permitir que se rompan tus argumentos mentales, porque la mayor oposición que el Señor tiene contigo no son los demonios. Casi Luna dijo, yo un demonio le hablo, sal fuera y se va. Pero le digo a un hermano, las cosas aquí se hacen de esta manera, las hace al revés. Hermano, lo contrario. El Señor estaba llevando a Pedro a un territorio desconocido. Diga conmigo, los proyectos de vida son desafíos de fe. Diga conmigo, un proyecto. Diga conmigo, un proyecto rompe tus frustraciones, rompe tus límites, rompe tus techos. Inicia a creer hoy por algo más grande de lo que tú eres en este momento y de lo que tú tienes. Créale al Señor por su casa. Yo no sé qué, construyendo casas allá en El Salvador, en Guatemala, y haciendo negocios allá en El Salvador, en Guatemala, cuando los pueden hacer aquí. No comprendo. Porque así, aquí invertís, ganas en dólares. Yo compré mi casita yo compré una casita en el 2015, nosotros, mi familia y yo. Pagamos por esa casita $195,000. Hoy está valiendo $350,000. Si yo la vendo, ¿cuánto me queda de ganancia? Pero cuando la compré no tenía para comprarla. Era un empleado y ganaba muy poco, no ganaba lo suficiente para pagar el down payment de esa casa. Y yo les he compartido a ustedes acá cómo nosotros pudimos comprar esa casa. En ese mes, en esa etapa que nosotros iniciamos a comprar esa casa, el Señor hizo milagros en mi vida, pero el Señor los hizo porque había un proyecto de vida para mi esposa y para mis hijos y para nuestras familias. Cuando tú tienes un proyecto definido en tu vida, el Señor se te va a aparecer en ese proyecto definido que tú tienes. Si no hay un proyecto, no hay manera que el Señor haga milagros. Tú necesitas iniciar un proyecto hoy. ¿Qué vas a iniciar? ¿Por qué le vas a creer al Señor? No, hermano, es que yo soy cristiano. Aleluya. Yo soy cristiano toda la vida. Y diga conmigo los proyectos. Diga conmigo y la gloria de Dios. Diga conmigo y el testimonio. Señores, estamos obligados a creerle al Señor por nuestros proyectos. Diga conmigo, obligados. Los desafíos te estiran la fe. Tu fe se estira, te obligan a creer, te obligan a tocar puertas. No tengo suficiente, le voy a pedir al hermano prestado, me voy a atrever a ver si me presta. Y si no presta, no hay problema, toco otra puerta, tocas puertas. Cuando tú estás creyendo, cuando tú estás desafiado por algo, tú tocas puertas, llamas, preguntas, ¿a dónde? Hasta que el Señor va a hacer el milagro en tu vida.